Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Agustín Chena, soy director del Aluvión. Les voy a robar 3, 4 minutitos antes de que arranque cada clase para contar un poco de qué va esto, que denominamos Fragua. Van a ver el canal, que los invitamos a suscribirse. A principio de año nos conocimos con varios compañeros que teníamos distintos proyectos de militancia. Muchos de ellos hacíamos comunicación política, armábamos redes sociales, difusión de pensamiento nacional, difusión de historia, y empezamos a sentir una necesidad de construir algo entre todos, viendo que la agenda política estaba vacía de contenido. En marzo-abril largamos el primer curso de introducción al peronismo, que pueden ver en un canal que vamos a dejar acá abajo en la descripción si no lo vieron. Y empezamos a hacer actividades juntos, a conocernos, a conocer nuevos compañeros, nuevas compañeras. Y lo que observábamos era eso: que la política estaba muy concentrada en lo coyuntural, que estaba muy mediada por fundaciones, por ONG, por sector que no tenía que ver con el peronismo, y que no había ningún espacio de difusión del pensamiento nacional donde nosotros, la generación de 20 y pico, de 30 y pico de años, que se crió formándose, que se crió militando, pueda seguir formándose, pueda aportar su granito de arena a la discusión en una etapa de mucha confusión. Y es por eso que con esta iniciativa del curso del modelo argentino para el proyecto nacional, decidimos iniciar un espacio denominado Fragua, que no es nada más ni nada menos que un conjunto de compañeros y compañeras que se juntan para poder difundir, en este caso, la obra de Perón, pero que tenemos el objetivo de poder hacer nuestros aportes a la discusión de lo que creemos que necesitamos, que es un verdadero proyecto nacional que vuelva a convocar a las mayorías y que nos vuelva a enamorar de la militancia. Así que Fragua se trata un poco de eso se tratan estas cuatro clases que vamos a hacer en este curso. Y en ese sentido queríamos mandar o decir dos mensajes. El primero es que en este curso hay compañeros de Tucumán, de Mar del Plata, de Santa Fe, de Rosario, de distintas partes del conurbano, de Capital. Nuestra idea no es que esto quede como algo estanco, sino es seguir ampliando el espacio, poder construir realmente un espacio que sea nacional, que sea representativo de los distintos sectores de la sociedad. Así que los invitamos a escribir a fraguargentina@gmail.com, que vamos a dejar el mail acá abajo para ponerse en contacto. Creemos que estos espacios están buenos, difunden un mensaje, lo mismo hacen nuestros proyectos en redes sociales, pero también creemos que la política en definitiva se hace cara a cara, así que es necesario conocernos. Y el segundo mensaje que queríamos darles: si les gusta lo que hacemos, si quieren darnos una mano para que este proyecto siga creciendo, vamos a dejar un alias abajo, que básicamente es resaltar que somos un grupo de compañeros y compañeras autoconvocados, que no tenemos ningún tipo de financiamiento externo y que para poder realmente federalizar y hacer un proyecto nacional de verdad necesitamos cubrir un montón de costos, con lo cual le pedimos ayuda. Por último, quería personalmente y en nombre de todos los compañeros y compañeras que hicimos este curso, agradecer a Seibo, a la productora con la que estamos haciendo, a Gianni, a Gian, a Pedro, a Mati, a Nahue, a Dai, a toda la gente que no va a salir en cámara, pero estuvo laburando mucho para esto. También agradecer a los que sí van a salir en cámara, que prepararon las clases, que en muchos casos viajaron, se reservaron el día para grabar, y por sobre todo a los compañeros del sindicato de AFIP, a Pablo Flores y a Pato Mirkovic, que nos cedieron este espacio muy amablemente y durante 2 días nos atendieron muy bien para que pudiéramos desarrollar esta tarea titánica de grabar 4 clases en 2 días. Así que bueno, sin más, ya pasamos a la clase y espero que lo disfruten. Bien, bueno, empezamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en la cuarta clase del curso de formación sobre el modelo argentino para el proyecto nacional de Juan Domingo Perón. En esta cuarta clase vamos a dar cierre al proceso y quería empezar primero agradeciendo a los organizadores, a los compañeros del Aluvión, a Agustín Chena, a todos los espacios que venimos participando en estas 4 clases, a los compañeros de Rosca y Tinto, el Seibo, Vino por el Desarrollo, Historias Destacadas, y a todos los compañeros que han viajado de todo el país para participar. Estamos aquí con Mayra Arena, que vamos a estar conversando sobre esta última clase, que la idea es poder dar una síntesis y trabajar sobre los lineamientos que se vienen desarrollando en las 3 anteriores. En este texto paradigmático del general Juan Domingo Perón, nos toca hacer esa síntesis y esos lineamientos. Así que la idea es poder comenzar trabajando sobre eso y después abordar distintos temas en particular para profundizar. Quizás
me interesa rescatar esta idea de la hermenéutica en el sentido de que este texto, que es el legado del testamento y el último documento que nos queda del general, que data del año 1974, dialoga de alguna manera con otro texto también sagrado en esta línea temporal y literaria e intelectual de Perón y del peronismo en general como manera de pensar la Argentina, que tiene que ver con el texto de 1949, que es la comunidad organizada. Perón, en este trabajo que va a sintetizar pero no lograr publicar en vida, va a dialogar y va a retomar ese concepto del 49 que se da en el marco del Congreso de Filosofía realizado en Mendoza, en las vísperas también del proceso constituyente de la Constitución de 1949, y pareciera que inicia un relato de retomar esos textos germinales, de alguna manera, ese pensamiento en el cual va a elucubrar esa idea de la comunidad organizada como sustrato o fundamento filosófico para pensar un proyecto nacional, y lo va de alguna manera a poner en un término programático y político a partir de pensar el modelo como proyecto para la Argentina, después de 18 años de exilio, después de 18 años de lucha y después de 18 años de seguir actualizando doctrinariamente el pensamiento que va a elaborar en conjunto con todos los integrantes del movimiento y las instituciones intermedias, como les va a llamar, que van a ser los representantes de esos sectores que después vamos a dar cuenta. Hay una lectura en estudios anteriores que trabajan sobre este texto que hablan de un alfa y un omega. El alfa en el sentido de la comunidad organizada como texto germinal y el modelo como cierre de ese circuito y ese ciclo que va a sintetizar. El texto tiene una característica particular, que eso seguramente lo habrán visto ya en el trabajo anterior, que es un modelo, un proyecto, pero que de alguna manera sintetiza y deja abierto elementos para seguir siendo pensados en el futuro. Está anclado fundamentalmente en una idea de pensamiento y de acción, pero no solamente va a ser uso de su capacidad y su trabajo sobre los elementos intelectuales, programáticos y académicos que van a dar sustento al programa, sino que va a ser una lectura filosófica, política y sociológica de la Argentina, de la identidad nacional, de la cultura, que van a ser algunos de los elementos que van a cerrar, como decíamos, ese ciclo. Este texto de Perón, además de tener una fortaleza, si se quiere, de síntesis y de lenguaje mucho más llano respecto a lo que es la comunidad organizada, en el que él mismo reconoce cierta impronta oscura que había a partir de influencias también filosóficas que ha recibido ese texto. Se nombra la participación de Carlos Astrada, se nombra la participación de Hernán Benítez también como elemento fundamental para concretar ese texto. Esta idea de llegar a una síntesis de su vida poco tiempo antes de abandonar el plano terrenal, en el cual puede, a partir de un lenguaje muy llano, sintetizar doctrinariamente al peronismo y al movimiento nacional peronista. En este texto, además, yo rescato esta idea de la clarividencia o la visión de futuro que tiene Perón desde el 74, proyectando casi 50 años hacia adelante, situaciones que después vamos a mencionar, pero que dan cuenta de un escenario actual y presente, no solamente de la Argentina, sino de la región y del mundo. Y este diálogo intergeneracional que él propone con plantear y dejar un testamento que a la vez es abierto a las nuevas generaciones, que no es un dispositivo cerrado, sino justamente una síntesis y un aporte para seguir pensando hacia adelante. ¿Cuál es la actualidad del modelo? De un texto del 74, podríamos decir que si salimos de la coyuntura del 2024, de la cual no quisiera referirme, porque no sé cuándo va a ser consumido este material, por ahí esperemos que siga siendo escuchado a lo largo de los años, poder pensar la época, y ahí es donde en ese diálogo tiene relevancia traer a Perón, traer al último peronismo, al tercer peronismo, de por lo menos ese ciclo virtuoso de lo que fue al menos hasta el año 75-76, de pensar una Argentina potencia, que es otro de los elementos que también están presentes en el texto. Perón parte de una idea del proyecto nacional como una armonía que no se define solamente desde una armonía abstracta, de equilibrar en términos conceptuales distintos argumentos, distintos intereses de clase, distintas posturas respecto a cómo desarrollar la Argentina,
sino que para Perón la armonía es esta idea de la plenitud. Para Perón la armonía es el bienestar, es cierta idea también de alcanzar la felicidad del pueblo o cierta alegría. El peronismo como alegría quizás es otro de los elementos que traigo para pensar en este correlato entre comunidad e individuo que no se ven de manera dicotómica, sino justamente es la comunidad organizada en la cual cualquier individuo puede y debe desarrollarse en plena libertad, en plena seguridad, y también guiado por cierta lógica del esfuerzo, que nos remite quizás en la actualidad con este debate respecto a la meritocracia. Bueno, ¿cómo resignificamos esa idea a partir de un Perón que incorpora la dimensión individual en torno a un concepto, como decíamos, de plenitud, que por supuesto siempre es y será colectivo? Perón también va a ser en este texto, no solamente en el discurso inaugural, que va a ser, esto no lo dijimos, el 1 de mayo de 1974, va a presentar en el Congreso Nacional su proyecto de entregar el proyecto y el modelo y dejarlo a disposición de la Argentina como aporte a la construcción de ese tercer gobierno que va a encabezar. Y él define de alguna manera tres estadios de un mundo en el cual, como decíamos con clarividencia, está mirando con perspectiva respecto a cómo va a evolucionar la Argentina en un entorno global y regional. Él va a hacer hincapié respecto a esta idea del universalismo, un concepto que nos remite a cierta idea de gobierno planetario, de mundo multipolar que ella estaba visorando desde la década del 70. Por supuesto, los 18 años del exilio en Perón en Europa le daban un panorama geopolítico muy acabado, con un nivel de información que manejaba que era muy importante para hacer sus análisis. En esta idea de pensar un mundo que iba a tender hacia ese universalismo y que debía integrar la Argentina entonces desde lo singular a lo universal de una manera entrelazada y podríamos decir incluso dialéctica. Bueno, ¿cómo pensar la Argentina, ese proyecto nacional, en una región que es el estadio intermedio, el continentalismo del cual habla Perón, fundamentalmente pensando Latinoamérica en un contexto, además de la década del 70, de países no alineados, tercermundismo, las luchas por la decolonización, que es claramente el contexto en el cual Perón va a escribir y va a pensar su obra, y poder enlazarlo entonces como no puede haber un universalismo justo, pleno y armónico si no hay un proyecto nacional que esté integrado y que entienda su lugar en el mundo. Entonces, ahí Perón nos hace un llamado a no salir del localismo, salir de la discusión chiquita de la política en la cual constantemente caemos y pensar que no se puede pensar un proyecto nacional sin entender el mundo en el que se vive. Yo tengo algunas citas que me gustaría tomar para ejemplificar un poco esto. Esta es mi versión del proyecto nacional de la Biblioteca Básica Peronista. Quiero tomar una frase chiquita que Perón, en justamente la presentación frente al Congreso, él va a definir qué entiende por universalismo, qué entiende por gobierno planetario. Y él dice que el mundo en su conjunto no podrá constituir un sistema sin que a su vez estén integrados los países en procesos paralelos. Mientras se realice el proceso universalista, existen dos únicas alternativas para nuestros países: neocolonialismo o liberación. En segundo plano, respecto a esta idea del continentalismo, a niveles nacionales, dice Perón, nadie puede realizarse en un país que no se realiza. De la misma manera, a nivel continental, ningún país podrá realizarse en un continente que no se realice. Queremos trabajar juntos para edificar Latinoamérica dentro del concepto de comunidad organizada. Su triunfo será el nuestro. Hemos de contribuir al proceso con toda la visión, la perseverancia y el tesón que hagan falta. Y por último, respecto a la dimensión nacional, que sería quizás la tercera dimensión de análisis para pensar este cierre del curso, es esta idea de entender que, definida así la naturaleza de la democracia a la cual se aspira en el plano nacional, hay un solo camino para alcanzarla, que es gobernar con planificación. Habremos también de proponer al país una reforma de la Constitución Nacional, que es un tema que además a Perón en el retorno a la Argentina lo tenía bastante preocupado, restableciendo además ese orden constitucional perdido en la década del 40 por la Revolución Libertadora. Y dice el general, para ello estamos ya trabajando desde dos vertientes. Por un lado, recogiendo las opiniones del país
Esto me recuerda algo que dice siempre Pablo Garelo, que hubo un proceso participativo a nivel nacional en el seno del primer plan quinquenal, en el cual todas las familias de Argentina le iban escribiendo al general sus ideas para pensar y sintetizar ese proyecto, que iba a ser condensado en un libro que después vamos a mostrar. Y por el otro, continúa, identificando las solicitaciones del modelo argentino. A mí esto me termina de remitir o de poder plantear este escenario en 3 dimensiones de análisis y sobre todo pensarlo también para ir avanzando en esta idea de retomar el concepto de comunidad organizada, quizás como carnadura de esta identidad que él va a retomar a partir de un mestizaje, o sea, definir la cultura argentina a partir de un mestizaje, quizás una contradicción o una incomodidad, que es lo que va a hacer que de alguna forma se piense a la comunidad como un sistema integrado, un sistema complejo, pero en el cual hay una definición casi durkheimiana para los sociólogos, que es esta idea del todo es más que la suma de las partes. Y además de traer el concepto de solidaridad como el elemento de cohesión social y que él va a rescatar como un elemento de mayor fuerza que la mera imposición de la voluntad. Él va a remitir esta idea de la voluntad del pueblo, de rescatarla a partir de ese concepto de la solidaridad, y quizás la pregunta que nos hacemos es ¿qué es la voluntad del pueblo? ¿Cómo la interpretaba Perón y cómo la podemos interpretar hoy a partir de la praxis política? Esa voluntad del pueblo va a estar caracterizada en la obra, en el libro, como ya vieron, a partir de 7 actores, fundamentalmente los partidos políticos, la Iglesia, las Fuerzas Armadas, las universidades, también va a mencionar a las mujeres, a las juventudes y a los sindicatos. Y esta idea de que esos actores que van a conjugar este mensaje que deja Perón al pueblo argentino es un Perón que no deja un mensaje cerrado, a contracara de lo que puede pensarse respecto a cómo pensamos la doctrina peronista. Perón todo el tiempo hace hincapié en que es un proyecto y un modelo abierto a que las nuevas generaciones tomen la posta y de alguna manera intervengan en su perfeccionamiento. Él habla de una labor patriótica, una misión patriótica que toma el pueblo para perfeccionar ese proyecto, que tiene casi un diseño flexible, abierto, y que sienta las bases de alguna forma para pensar la Argentina. Él sabiendo además en ese retorno que le quedaba muy poco tiempo de vida, que volvía para morir en su país y que de alguna forma este testamento o este legado que dejaba como mensaje al futuro, en un diálogo también, si se quiere, intergeneracional. Y cuando leí, cuando preparábamos este contenido con el resto de los compañeros en las discusiones previas y en las charlas para organizar cómo íbamos a encarar el texto, en una clase además de cierre que no tiene un anclaje particular en una parte específica del texto, sino que tratamos de hacer una lectura más general o transversal, es pensar el plan que deja Perón, no en un sentido tecnocrático riguroso de una labor del Estado administrativa, sino pensarlo en un sentido más filosófico. Y justamente traer el retorno de la comunidad organizada permite pensar que ese plan tiene una cultura, una sociedad y un pensamiento que sigue evolucionando y que parte de una tradición muy larga que comienza ya lejos en el siglo XIX. Algunos me dirán por ahí a finales del siglo XVIII, ya lo charlarán seguramente con Juan Rattenbach. Quiero ir cerrando trayendo el plan trienal que se da en el marco además de estos últimos meses de Perón en vida, este último momento del tercer gobierno peronista antes de la definitiva descomposición a partir de su muerte, que es este elemento que él deja también junto a los equipos técnicos que trabajan en el gobierno, al principio durante la presidencia de Cámpora y después durante su presidencia. Él habla en un momento de planes de continuidad y planes de cambio. Y a mí me gustó esta idea porque de alguna manera dialoga con ese desarrollismo liberal o tecnocrático en el cual se piensa que meramente escribir un plan ya nos deja en un panorama mejor que el anterior. El peronismo y el plan trienal plantea que hay 2 tipos de planes, el plan de cambio y el plan de continuidad. El plan de continuidad básicamente es un objetivo concreto, cuantitativo, reducción del déficit, aumento de las exportaciones, mejora en los procesos productivos. Todos eslóganes que ya desde el 73 y el 74 empiezan a ser puestos en cuestión, obviamente en diálogo también con
los 10 o 15 años anteriores, en el cual ese plan industrial comienza también a ser elaborado a partir de sectores que no provenían ni del ejército nacionalista en un primer momento, ni del peronismo después, sino que se incorpora también lo que llamamos el desarrollismo, en pensar ese sueño de la Argentina industrial y Argentina potencia, y marcando un contrapunto con ellos, pero inteligente, perspicaz, que es que esas metas objetivas cuantitativas, si no responden a un concepto anclado en una sociedad y una cultura determinada, son un plan de continuidad. No son un plan transformador revolucionario de cambio. Y es ahí donde plantea que el plan trienal justamente es un plan de cambio, de transformación, porque está planteando objetivos que se anclan, si se quiere, en ese diálogo que dijimos al principio que habría con el 49 y la comunidad organizada. Entonces, quizás para cerrar, trajimos por ahí Metafísica de la Pampa de Carlos Astrada para nombrar además un filósofo. Justamente no hay plan sin filosofía, no hay plan sin una ontología, una epistemología de entender en qué lugar estamos parados, desde qué cultura escribimos, y de alguna manera, en una época donde incluso se cuestionan las incumbencias del Estado, cuestionamos el rol de la burocracia, cuestionamos el rol de la administración, y qué sentido tiene tener un Estado nacional activo en distintas áreas, no solamente la planificación económica, hablamos de la obra pública, la política social, la política cultural. Retomar esta idea de pensar el plan junto a una filosofía, que es una filosofía de vida, que es una filosofía con carnadura, y que habla de alguna manera de pensar a nuestra generación, los que estamos viendo este curso y los que estamos participando del mismo, de que quizás seamos la generación que nos toque reformar nuevamente la Constitución, una Constitución que sea efectivamente una Constitución del siglo XXI, y que dé cuenta de los nuevos deseos, las nuevas voluntades, las nuevas expectativas que tiene nuestro pueblo respecto a lo que espera de vivir en comunidad. Yo hago esa pequeña síntesis a modo de recapitulación breve, obviamente queda mucho por afuera, pero la verdad que yo también tengo ganas de escuchar a Mayra un rato y poder, quizás si nos da el tiempo, dialogar al final para poner un poco también en sintonía las ideas que trajimos hoy. Muy bueno. ¿Cómo les va? Mi nombre es Mayra Arena, como me presentó el compañero, por un conjunto de malentendidos. Yo pensaba que esta actividad duraba 6 horas y que teníamos 2 horas cada uno. Esto es real. Por lo cual preparé una charla como para que dure 2 horas, que al principio parecía un desafío y después cuando me enteré que teníamos 20 minutos, lo que se me volvió un desafío fue intentar resumirla. Por lo cual espero que valga un poco la pena. Lo que me quedó claro cuando los chicos me invitan, lo cual les agradezco enormemente, es un honor para mí participar en un curso de formación. En general soy de tomarlos, sigo haciendo los cursos que van surgiendo porque creo que siempre hay compañeros, sobre todo cuando hay compañeros viejos también que tienen la experiencia de haber vivido la resistencia peronista, en un momento donde la resistencia no era vanagloriarse de no ser gobierno, sino realmente bancarse persecución, estigmatización y bueno, y en algunos casos hasta la desaparición. Entendí que había que hablar de cultura y peronismo. Así que esto va a ir por ese lado. Va a ir por el lado de qué es la cultura en el orden peronista y de qué hablamos cuando hablamos de cultura. Porque si hay un concepto manoseado y que de hecho eso se traslada a la política, por ejemplo, cuando hablamos de los ministerios, cultura suele ser como medio ambiente, ¿no? Uno de esos ministerios medio consuelo o medio para alguien que pide algo y que aportó minoritariamente, como si no fuera en realidad uno de los temas centrales de nuestro país. Por lo cual, lo que primero quiero hacer es tomar la definición de cultura del general Perón, que nos regala en esta edición que yo tengo de doctrina, pero en realidad no es solamente doctrina peronista, sino que es un libro que recoge todas las definiciones que fue dejando a lo largo de distintos discursos y de distintos libros y de distintos escritos. Entonces es como una especie de diccionario o de glosario peronista. Y cuando decimos cultura, Perón nos dice, creo firmemente que la cultura es
determinante de la felicidad de los pueblos. Porque entiendo por cultura, o por cultura debe entenderse no solo preparación moral y arma de combate para sostener la posición de cada hombre en la lucha cotidiana, sino instrumento indispensable para que la vida política se desarrolle con tolerancia, honestidad y comprensión. Fíjense que es muy cargada, muy filosófica. Primero tira un determinante de la felicidad de los pueblos, es decir, aparece como condicionante de lo feliz que puede llegar a ser un pueblo. Y en el peronismo, donde siempre está presente la palabra material y el concepto de materialidad a la hora de pensar en los trabajadores, Perón resalta todo el tiempo que la cultura es parte fundamental. Voy a tardar un ratito porque tengo que ir y venir por todo el libro, pero esto después será mágicamente editado por nuestros genios y va a durar de alguna manera 20 minutos. Lo que primero quería, yo sé que no es profesional usar el celular como anotador, pero no soy profesional, entonces denme ese changüí. Lo que primero quería profundizar después de haber tenido la definición de Perón de cultura, y esta es la única vez que vamos a usar definiciones de otros pensadores que no sean Perón en esta conversación, es lo transformador que fue el peronismo en la vida cultural de nuestro pueblo. Porque muchas veces se plantea desde algunos sectores que solamente hay revolución ahí donde se decapita a los reyes o ahí donde se fusila a unos cuantos o donde hay sangre. Y muchos pensadores, incluso fervientes enemigos del peronismo, mi preferido es Alperin Dongui, que es un historiador que si no tuvieron la posibilidad de leer, se los recomiendo ampliamente. Alperin Dongui, para que tomen dimensión de cuánto odia el peronismo, él dijo toda su vida, el peronismo fueron 3 años, del 45 al 48. El 49 lo podía estirar. Con eso tiró el resto de la historia. O sea, esa es la definición de Alperin Dongui de lo que fue el peronismo, ¿no? Que en ese primer momento tuvo muchísima injerencia en lo económico, redistribución, transformación de la vida social, pero odia tanto al peronismo y sin embargo no puede dejar de reconocer lo transformador que fue. Y fíjense que en 1994 él escribe en uno de sus libros la siguiente frase: que el peronismo, en efecto, fue una revolución, solo puede ser discutible a quienes creían blasfemo dudar de que la revolución social y aún revolución hay una sola. Bajo la égida del régimen peronista, esto es clave, todas las relaciones sociales entre los grupos sociales se vieron súbitamente redefinidas y para advertirlo bastaba caminar por las calles o subirse a un tranvía. Esta transformación cultural del peronismo, que es muy difícil de mensurar, que es muy difícil de poner en palabras, vamos a intentar ponerla en algún ejemplo. Y este lo utilizo seguido y va a ser respaldado con imágenes que trajimos y con los PDFs correspondientes. Vieron que cuando uno ve fotos de la Buenos Aires de la década del 20, incluso de la del 30, uno se encuentra con que en el centro toda la gente era elegante, ¿no? Con que toda la Argentina parecía elegante, bien vestida, con sacos, con sombreros, con guantes, mujeres refinadas, con capelinas. Y después del peronismo, ¿no? Las fotos que aparecen del 45 en adelante parecen otra Argentina. Gente vestida totalmente distinta, totalmente informal, con ropa raída, con ropa precaria, sin sombrero en muchos casos, sin saco, sin guantes las mujeres. Y en realidad lo que mucha gente gorila o antiperonista o cuando atacan el peronismo nos dicen es: esto era la Argentina antes y en esto la transformaron los peronistas, ¿no? En una Argentina bien vestida, potencia, y después vinieron el peronismo y empobreció a todo el mundo. Bueno, en realidad lo que no nos cuentan es que toda esa Argentina estaba sublevada,
vivía, era parte de este país, era parte de la historia, pero no era parte, por ejemplo, de las zonas céntricas. Porque si no tenías sombrero y si no tenías saco e ibas al centro así, quedabas detenido. Era una contravención ir al centro sin saco y sin sombrero. Era una contravención no tener esos elementos. Por lo cual, los pobres no tenían la libertad de ir al centro, no tenían la libertad de tomar la ciudad o de ejercer la vida cívica. Por eso, muchas veces, si un policía te agarraba sin saco y sin sombrero, tu única manera de disculparte para que no te lleven en cana era alegar: no tengo saco, no tengo sombrero, pero verá, señor, me he venido de camisa. La camisa era el único elemento que tenían los trabajadores para acercarse un poquito a esa formalidad que te permitía el derecho de ir a hacer trámites al centro. ¿Qué pasa cuando Perón queda detenido? ¿Qué pasa ese 17 de octubre que nosotros ya sabemos? Bueno, se llena el centro de gente sin saco, sin sombrero y sin camisa. De gente que espontáneamente salió con su ropa cotidiana, tomó el centro y, para el horror de las clases altas, de las clases oligárquicas, se volvió una especie de aluvión, como ellos llamaron, zoológico. Esta transformación de pasar de ver la Plaza de Mayo, de las zonas céntricas, o incluso los trenes porteños o argentinos, llenos de gente elegante, a pasar a verlos llenos de gente pobre, es para mí una de las muestras más claras de lo que el peronismo tiene como eje fundamental. Porque ¿qué pasa cuando un pobre solo de repente puede lograr aquello que solo estaba reservado a las clases oligarcas? Bueno, cuando es un pobre solo, genera muchas veces curiosidad, algunas veces admiración, algunas veces respeto, incluso puede llegar a generar aplauso. Pero cuando es masivo, cuando de repente todos los pobres empiezan a hacer algo que no era pensado culturalmente para los pobres, bueno, cuando es masivo genera el horror. Entonces, cuando es individual genera un respeto, una cosa que le interesa a las clases oligárquicas, pero cuando es masivo genera espanto. Y esto es una de las grandes características del peronismo, que es la transformación no individualizada. Es para el individuo, pero se genera masivamente, generando así una transformación social que para muchos cuesta resistencias y que para otros incluso significa una negación. Y después vamos a ver por qué. El primer problema que creo yo, esto eran 7 puntos y los vamos a resumir lo mínimo posible. El primero, intenté definir el peronismo. En segundo lugar, intenté definir por qué el peronismo es para muchos un horror, aunque lo nieguen cuando es un individuo, porque cuando lo ven en un individuo solo, ¿quién puede estar en contra de que progrese, de que esté siendo parte de otra vida material? Y hay algo que para mí grafica la gran resistencia a la cultura de los sectores oligárquicos, que es lo que generó para la sociedad rural el Estatuto del Peón. La sociedad rural saca un comunicado que dice: el Estatuto del Peón no hará más que sembrar el germen del desorden social, escuchen esto porque es increíble, al inculcar en la gente de limitada cultura aspiraciones irrealizables, y las que en muchos casos pretenden colocar al jornalero sobre el mismo patrón en comodidades y remuneraciones. La vida rural ha sido y debe ser como la de un manantial tranquilo y sereno, equilibrado y de prosperidad inagotable. Prosperidad que no te dicen para quién, y en una primera frase está muy claro cuando consideran que ellos llaman cultura solamente a la cultura letrada, y que aquellos que no han tenido acceso a la cultura letrada no tienen por qué tener acceso a la distribución material. Este es uno de los grandes ejes revolucionarios del peronismo.
porque el hijo del obrero puede acceder a la universidad. Sí, también, pero sobre todas las cosas, porque aquellos que no accedieron a la universidad, porque aquellos que solo tienen su fuerza bruta para trabajar, también empiezan a ser parte de la redistribución de la riqueza. Lo cual para algunos, si no tenías determinada elevación cultural, no tenía gollete. Porque si eras de limitada cultura, esas aspiraciones eran irrealizables. Entonces, teniendo claro qué fue el peronismo y por qué consideramos que el peronismo fue revolucionario en el orden material y cultural, me gustaría pasar a uno de los primeros grandes problemas, que es, confieso, uno de mis problemas argentinos preferidos, que es el problema de la raza. El problema de la discriminación negada o tan negada por algunos. Yo considero que somos un país que no podemos decir que no discrimina, pero sí que discrimina distinto, ¿no? Entonces busqué a Perón, que es ahorrar tiempo, y ¿qué decía sobre la raza? En el 47 dijo: para nosotros la raza no es un concepto biológico. Para nosotros es algo puramente espiritual. Constituye una suma de imponderables que hace que nosotros seamos lo que somos y nos impulsa a ser lo que debemos ser por nuestro origen y nuestro destino. Ella es la que nos aparta de caer en el remedo de otras comunidades cuyas esencias son extrañas a las nuestras, pero a las que con cristiana caridad aspiramos a comprender y respetamos. Para nosotros, la raza constituye nuestro sello personal indefinible, pero también inconfundible. La argentinidad es una raza en sí misma, es una cosa difícil de definir, pero también inconfundible. Pero también este problema cultural del que quiero que hablemos muy brevemente es el de la raza. Si bien nuestro racismo o nuestra discriminación no se acentúa totalmente en la raza, nace cerca de algunos rasgos de ella. Pero se termina de acentuar y se termina de consolidar cuando es acompañada de una diferencia social, de un conjunto de diferencias sociales y estéticas. Es decir, yo te termino de dar el título de negro si veo que haces cosas de negro. Eso es parte de la discriminación argentina o de la forma de discriminación que tenemos en Argentina. Fíjense que la palabra negro, que de hecho creo que casi todos tenemos algún amigo, pariente, cuñado que se apode negro como prácticamente primer nombre. Y fíjense lo acariñado que tenemos el concepto, o lo incluido que tenemos el concepto, que aquellos que se mueren de ganas de discriminar tuvieron que recurrir a la palabra marrón, porque la palabra negro ya no tenía la suficiente fuerza. Porque la palabra negro ya no significaba nada, porque aparte también somos todos un poco el negro de mierda de alguien. Entonces hay que tener cuidado con negro porque te puede volver. Sin embargo, marrón parece tener un poquito más claro, un poquito más dibujado, que sí se puede aplicar a algunos que no me lo pueden devolver. El sesgo de clase y el sesgo de pobreza que hay siempre en aquellas personas a las que se determina marrones es inconfundible. Es inconfundible. No es como la palabra negro, que muchas veces utilizamos como sinónimo de grasa, por lo cual uno podía ser negro con plata. Uno podía ser un pobre con plata, un negro con plata. Es tan acariñado el término como lo tenemos incluido, que fue soslayado para insultar y que quede claro que es una cuestión de pobres o que es una cuestión de grasas sin plata, sin categoría, sin elevación cultural. Recurrimos a la palabra marrón, que está oscuramente de moda y que si uno busca en internet se puede encontrar con que se utiliza constantemente. Tengo otra cita para compartir en cuanto a la xenofobia. Perón decía, es muy cortito esto: no tenemos prejuicios raciales. Los hombres decentes y de buena voluntad serán siempre bien acogidos en esta patria generosa y buena. Y acá quiero pasar al segundo
tema entonces, que es el problema que ha tenido Argentina históricamente en cuanto a su identidad, en cuanto a su percepción, en cuanto a la capacidad de ver, por ejemplo, su lugar en el mundo, en cuanto a la incapacidad de respetar a los países vecinos como socios comerciales, en cuanto a no entenderse una parte de un todo, que es el cono sur o de Sudamérica, y de tener siempre parámetros estéticos más similares a Europa o de vivir mirando de cara a Europa. En este sentido, yo traje este socotroco de Rapoport. Miren lo que es ni la Biblia se animó a tanto. Tiene solamente 2 marquitas que quiero compartir con ustedes. Esto es totalmente injusto porque este libro yo se los recomiendo para los que quieren pegar un gran pantallazo de historia económica, política y social de la Argentina. Considero que tiene muy pocos vicios. Vieron que los historiadores siempre tienen vicios de exagerar lo que les apasiona, minimizar lo que no les importa, despreciar algunas cuestiones, pero me parece que está muy bien hecho y lo recomiendo ampliamente para los que quieran sumergirse en este tema. Brevemente, Perón, en este tema cultural de las relaciones internacionales, que sabemos que para Perón era clave porque decía que la única política es la política exterior, dice, desde el 46 el gobierno peronista desplegó una serie de propuestas con respecto a los países iberoamericanos que en algunos casos cristalizaron en acciones concretas. Estas propuestas se consustanciaban con la revalorización de los planteos de Bunge acerca de la posible conformación de una unión aduanera. Bueno, acá describe brevemente cuáles son los acuerdos económicos que Perón trabajó, cuáles son las prioridades que tenía para concretar sociedades comerciales, y después, volvemos acá, tenía él como misión dame un segundito. Como misión la idea de que Argentina fuera pensada como no solo el lugar donde se producían y se agregaba valor a la materia prima, cosa que él consideraba esencial, sino también como el lugar donde se producían las naves donde se iban a transportar esa materia prima. Vamos a pasar al punto 4 porque si no vamos a perder mucho tiempo y tengo que respetar a los compañeros. Vamos a pasar al tercer punto, al tercer problema cultural que considero importante o de la época. Creo que los trabajadores hoy, y esto se las tiro y les pido que lo pensemos y que lo piensen juntos mirando a su alrededor. Hoy los trabajadores tienen un nuevo enemigo. Y ese nuevo enemigo no es el capital concentrado, no es el capital inhumano, no son los países ni la oligarquía. Para los trabajadores, cuando uno conversa con trabajadores, no hay nada peor que un desempleado crónico. Por lo cual hoy tenemos un gran giro en lo que es la preocupación de los trabajadores, y es que aquellos que están trabajando en buenas condiciones, en regulares o en malas, pero que están trabajando activamente en el concepto de recibir un salario a cambio de una actividad, desprecian profundamente y consideran la raíz de casi todos sus males aquel que no trabaja. Al lumpen, al desempleado, al marginal, como lo quieran llamar. Este punto me parece primordial si queremos entender el cambio cultural que hoy enfrenta la Argentina y que creo que ha capitalizado en gran medida el gobierno actual que tenemos. Flaco favor le hemos hecho al Estado llenándolo de militantes, haciendo una militancia estandarizada, institucionalizada, generando la burocratización de la militancia, pero también
flaco favor le hemos hecho al Estado, porque ahora, cuando haya despidos, que los hay constantemente, nuestros compatriotas no sienten que un argentino se esté quedando sin trabajo. Lo que sienten es que el Estado se está depurando de algo que no debía estar ahí, de algo que es un germen, de algo que es un injerto. En esta transformación, el Estado aparece como una cosa enferma a la que hay que recortarle órganos directamente para que sane. Los desocupados no aparecen como desocupados, no son humanizados, no son vistos como argentinos que se quedan sin trabajo, sino que son vistos como parte del cáncer que entorpecía el desarrollo nacional y que por lo tanto deben estar fuera del Estado. ¿Y quiénes son ahora los enemigos? Bueno, esos mismos desocupados y los anteriores. Es decir, aquellas generaciones que por la pobreza, por la marginalidad o por las condiciones de vida no estaban dentro del mundo laboral, que no han sido parte y que no encuentran un lugar en la economía tradicional. Al respecto de esto, solo voy a leer una frase de Perón, que dice: yo necesito para consolidar la independencia económica que el país produzca más, transporte más y carguemos el puerto, no para mí, sino para todos. Estoy empeñado en que millones de argentinos perezosos comiencen a preocuparse por trabajar. Y debo advertirles que los holgazanes pululan por todas partes y no solamente son aquellos que se acuestan y se levantan tarde, sino que los hay también entre los que se levantan temprano. Esto es lo que necesitamos en estos momentos, pedir al pueblo que trabaje para producir y que aparte de su camino todo aquello que signifique un obstáculo, sacándolo como se aparta a la maleza o a la víbora. Cuando empecemos a trabajar en firme, los millones de habitantes estarán al servicio del país y nuestros hijos y nuestros nietos dirán con orgullo qué grandes fueron nuestros padres. ¿Qué quiero decir con esto, compatriotas? Que me parece que hemos descuidado el concepto de trabajo con el valor y con el honor que debe ser honrado si queremos ser justicialistas. Que hemos bastardeado el trabajo estatal, que hemos bastardeado la función estatal y que el resultado ahora es de dimensiones catastróficas. ¿Qué es lo verdaderamente catastrófico? Bueno, que vemos cómo se ejecuta y cómo se dañan cosas que sabemos que serán muy difíciles, si no imposibles, de reconstruir, y que esto no solo no es visto con preocupación por el pueblo argentino, sino que es celebrado. Y como es celebrado, políticamente sigue contando con legitimidad, aunque nosotros lo miremos con total horror. El cuarto problema cultural, que me parece fundamental debatirlo, es la monetización de la vida y la aparición de la libertad como pretexto para oprimir. Eran 2 puntos, pero quiero hacerlos uno para ir resumiendo. Yo hablé hace 4 años de la aparición de la ludopatía en una nota muy olvidable con Ventura, así que imagínense, en la que le dije, che, estoy viendo a muchos chicos muy chiquitos apostar y me parece que eso va a terminar mal. Yo me imaginé chicos en cana, más estafas. Todavía eso no cambió, todavía eso no ocurrió. Pero sí se veía ya una naturalización de esta inclusión del juego, no como un gustito, no como un divertimento, sino como una posibilidad viable de ganar dinero. Pero ahora ya veo otra cosa. Ahora que todos hablan de ludopatía y de las páginas y de los influencers que recomiendan las páginas, aunque hablen de ludopatía, lo que yo veo es que hay una generación, la generación más joven, que solo puede ver el mundo y solo puede dimensionar la vida a través de la guita. Solo puede dimensionar el pensamiento, solo puede dimensionar las relaciones, solo puede dimensionar aquello que vive monetizándolo. Entonces tenemos trabajadores adultos que consideran a los desempleados su peor enemigo y jóvenes sin trabajo que nunca han trabajado, pero que solo existen con la idea en la cabeza de ganar más guita.
donde no aparecen otros horizontes, donde no aparece la cultura, donde no aparece el ocio, donde no aparece, y a muchos se los trata de virgos, ¿no? Cuando hablamos de este colectivo heterogéneo, pero que podemos buscarle algunos matices en común. Pero yo creo que lo preocupante no es que no hayan tenido novias, si es que no las tuvieron, sino que no ejerzan la amistad. Lo cual es muy, muy, muy distinto para hablar de argentinidad. Aquello que hoy definimos como indefinible, aquello que hoy dijimos que sabíamos que era, aunque no lo podíamos limitar, bueno, la amistad sabemos que es parte de todo eso. Y me parece que en esta monetización de la vida y en esta obsesión de que la libertad es lo único que importa, me parece que están estafando a unos cuantos, que se van a quedar sin el sueño de hacer la gran América, ¿no? De hacer la guita a través de unos clics y después sentarte a mirar cómo la hiciste y cómo crece, sino que además han dejado verdes, si no intactos, todas las otras áreas de su vida, perdiendo así esa posibilidad que da la juventud, que es desarrollar la amistad, el amor, la cultura, poder estar despierto 20 horas haciendo de todo sin que eso implique una consecuencia. Y tengo un par de frases que me gustaría que compartamos. La libertad hay que asegurarla a fuerza de trabajo, dando primero al hombre la libertad económica, que es fundamental. Nosotros no somos partidarios de la libertad unilateral, que se tiene desde hace tiempo, dentro de la cual el rico tiene libertad para hacer todo lo que quiera y el pobre una sola libertad, la de morirse de hambre. Y esta, que es una de las que más me gusta a mí, que dice, no somos de manera alguna, esto es importante sobre todo por el giro que ha tomado el peronismo o una parte del peronismo en los últimos años, no somos de manera alguna enemigos del capital y se verá en el futuro que hemos sido sus verdaderos defensores. Es menester discriminar claramente entre lo que es el capitalismo internacional de los grandes consorcios de explotación foránea y lo que es el capital patrimonial de la industria y el comercio. Nosotros hemos defendido a estos últimos y atacado sin cuartel y sin tregua a los primeros. No somos enemigos del capital a un foráneo que se dedica a su negocio, pero sí lo somos del capitalismo a un argentino que se erige en oligarquía para disputarle a la nación el derecho de gobernarse por sí y al Estado el privilegio de defender al Estado contra la ignominia o contra la traición. Acá Perón ya veía o ya lo podemos tomar cómo tiene en cuenta que algunos poderes económicos, y hoy en día las 50 economías más grandes del mundo son más grandes que países, por lo cual tienen más poder que muchos estados-nación y tienen más injerencia en la vida de las personas que esos estados, porque la disputa entre los países es saber quién saca más derechos para que aquellos que concentran el capital vengan a instalarse porfi a nuestro país, entregando así todo derecho laboral conquistado y esperando una especie de recompensa por haber sido elegidos que no va a surgir y que no va a venir si no tenemos en nuestro país la conciencia de la soberanía política y de la independencia económica. Y para cerrar este punto, que me parece fundamental, porque nos han robado la palabra libertad y porque la han vaciado de contenido, dejándola completamente maltrecha y violada, y dice, la libertad debe arrancar desde el punto en que haya sido afianzada efectivamente la seguridad social, la familia y la defensa nacional. Una libertad sin seguridad de vida, de trabajo, de educación y vivienda digna es una falsa libertad. Poseer la libertad para morirse de hambre es un sofisma que constituye materia de engaño para quienes trafiquen haciendo cortinas de humo para ocultar intenciones. Recién, después de obtener para los hombres de esta tierra la fe en los destinos individuales y colectivos, una porción efectiva de bienestar material y una parte real de justicia, se puede alcanzar la libertad. Si no hay una partecita material garantizada, no hay libertad.
el tipo que tiene que poner un techo sobre la cabeza de su familia porque no posee vivienda, no tiene ninguna libertad de elegir empleo, tiene que agarrar lo que sea que aparezca. La madre con hijos que no tiene un plato de comida para ponerle a sus hijos no tiene ninguna libertad, tiene que agarrar el trabajo que le ofrezcan. Y nos han vaciado este concepto y nos lo han robado y nos hemos quedado sin la idea o demonizando la palabra libertad cuando es necesaria y es fundamental porque somos peronistas y porque creemos que no hay nada más liberador que la justicia social. Por último, pero por supuesto que no menos importante, el gran problema cultural que tenemos en la actualidad y que hemos tenido siempre, solo que ha mutado, las mujeres en la vida social y política. Hay algo que a mí me gusta decir siempre cuando hablo de Eva Perón, porque se sabe que el voto femenino arrancó con el peronismo, se sabe que no solo tuvimos la posibilidad de votar, sino también de ser votadas, y esto es algo que se destaca, ¿no? Que se metieron un montón de diputadas, se buscaron un montón de mujeres trabajadoras que representaran al pueblo en las bancas, pero no dicen, o no es tan sabido quizás por los no peronistas, por qué fue tan difícil y por qué el primer voto masivo femenino fue en el 51. Y es porque antes de eso, antes de esa fecha, las mujeres no teníamos documento nacional de identidad, compatriotas. Es decir, las mujeres estábamos anotadas en las libretas de familia en tanto hijas de, o esposas de, o madres de. Una vez que teníamos un hijo varón, que te podía tener documento propio, pasábamos a tener identidad como madre de ese varón. Pero sin varones no existía la identidad. Sin varones no existía registro alguno formal de la existencia femenina. Eva Perón no solo tuvo que capacitar a las mujeres para que disputen por el voto, a la militancia, para que se prepare, y a las que fueron funcionarias para que estén listas. Tuvo que documentar a la Argentina femenina. Tuvo que documentar a la población femenina porque no teníamos documentación. Esto es algo que creo yo deberían enseñárnoslo en la escuela. Esto es algo que creo que debería ser sabido, así como sabemos que en 1912 estuvo la 1420 y que todos pudimos votar, así como sabemos quién tuvo esas leyes, quién fue aportando esas leyes para la Argentina. No sabíamos, o no es común que se sepa, que las mujeres no tenían DNI. Y que fue Eva Perón la que lucha y la que busca censar casa por casa a las mujeres, y que para 1951 logra censar más o menos a 4,5 millones de mujeres adultas. Esto, que debería ser de público conocimiento, es completamente bastardeado por la academia, que el peronismo, que se vanagloria de construir escuelas y universidades, no ha podido todavía erradicar esa semilla o ese germen de una educación furiosamente antiperonista, que por lo tanto cuenta una verdad, por supuesto, sesgada. El gran problema, o uno de los grandes problemas, tenemos un montón de problemas las mujeres, pero quiero hablar de uno bastante impopular, es que al parecer nos hemos sacado de encima la opresión de un varón. Al parecer ya no tenemos la presión de casarnos, ya no nos preguntan para cuándo vamos a pasar por el registro civil o para cuándo vamos a ser madres. Eso culturalmente creo que se ha trabajado y ya no está. Pero hemos renunciado o hemos cambiado la opresión de un hombre para lanzarnos a la búsqueda desesperada de la aprobación de muchos otros. La autocosificación de las mujeres al día de hoy es una cosa que a mí, que soy una vieja y conservadora y del sur, me resulta bastante preocupante. Sobre todas las cosas, porque como hablábamos con el problema anterior, no parece ser preocupante para nadie. Por lo cual parece cada vez más frecuente la desnudez,
la pornografía, la venta de pornografía, la prostitución y la prostitución digital. Que sabemos que el peronismo nunca fue abolicionista, porque sabemos que Perón trabajó en la limpieza, higiene de cabarets y regularización para esos trabajos. Sabemos que el peronismo es regulacionista, pero no podemos fingir o no podemos hacernos los tontos con el hecho de que la opresión masculina de un marido ha mutado a ser una opresión personal, individual, que busca competir como un mercado contra las otras mujeres a ver quién es la mejor cosificada, la más cosificada o la más codiciada. Quiero ponerle un nombre más material, porque es material esta disputa, porque es por bienes, es para sobrevivir que las mujeres se vuelcan a este trabajo. Y parece pasar sin pena ni gloria. Entonces, el peronismo con la cultura siempre ha tenido este choque, con la cultura letrada siempre ha tenido choque. De hecho, es frecuente que nos tiren a los peronistas la frase alpargatas sí, libros no, que para aquellos que no lo sepan, pero calculo que estamos entre peronistas y lo sabemos, para los que no lo sepan viene por el hecho de que esta cultura letrada siempre dejó afuera a los obreros, pero además nunca concibió que los obreros sean parte de la distribución material del capital. Por lo cual los libros eran una especie de garantizarse, seguir teniendo la cadena puesta, de garantizarse, seguir teniendo la opresión. No significa que no haya habido, y por supuesto lo sabemos, la promoción de la escolarización, un desborde de la currícula, porque si bien la educación es pública y gratuita desde medio siglo anterior a Perón, se hace efectiva con el peronismo, con el obrero ganando bien y efectivamente pudiendo mandar de verdad a la escuela a los hijos. ¿Y por qué meto esto en el tema de la mujer? Y es porque, aunque nos querramos hacer los que no, la crianza de los hijos sigue recayendo sobre las mujeres, sigue siendo un tema de mujeres. E incluso aquellas mujeres que tienen un compañero ideal, que supongamos que hace el 50% de lo que corresponde, también tienen que decirle cuál es ese 50%. Entonces, hemos salido a disputar la vida laboral, generando cambios estructurales que no esperábamos. Por ejemplo, que cuando algunos trabajos se feminizan, los salarios tienden a la baja, como les ha pasado a los médicos, como les ha pasado a los radiólogos, como está pasando en la enfermería y como va a pasar en todo trabajo que se llene del sexo femenino. Hemos dejado nuestro hogar, donde no compartimos casi nunca las tareas, y aquellas que no encuentran un lugar en ese mercado laboral, no les queda otra que en lugar de entregarse a la opresión del hombre, buscar la competencia para sobrevivir entre muchos otros. Si esto no lo vemos como un problema cultural, si esto lo tenemos aceptado y lo naturalizamos, me parece que como peronistas estaríamos aceptando la consolidación de la vuelta a la mujer objeto. Ya no de un tipo, sino ahora de cualquiera que le haga una transferencia. Vamos a cerrar con una frase de Eva. ¿Puede ser? O después si querés charlamos un ratito. Cierro con esta frase de Eva y no hablo más. Ella dice: nuestro pueblo ha vivido más de un siglo de gobiernos oligarcas cuya principal tarea no fue atender al pueblo, sino más bien a los intereses de una minoría privilegiada, tal vez refinada y culta, pero sórdidamente egoísta. De nuevo, la cultura aparece para calificar la elevación de la educación, pero nunca para entender los problemas culturales que tenemos de verdad los argentinos. Así que no nos roben la palabra cultura, que no nos roben la palabra libertad. Recuperemos las banderas porque parece que la patria nos necesita. Me encantó, y sobre todo esto que planteabas al principio, Mayra, del vínculo entre la materia y de alguna manera el espíritu como idea de cultura, como idea de sociedad. Cuando nos pidieron que preparemos esta clase, la idea también era hablar de planificación, pero
a esta altura sintetizar 200 años de planificación del Estado argentino iba a ser un poco aburrido. Sí, quizás conectando con lo que vos hablaste, es hablar de este libro que está acá, sobre todo para mostrar, y creo que conecta muy bien con el espíritu de esto que decías de la cultura letrada y la cultura popular. Este es La Nación Argentina, Justa, Libre y Soberana. Es una obra de 1950, el año en que se cumplen los 100 años del fallecimiento del general San Martín, y condensa de alguna forma el primer plan quinquenal. Y yo lo quiero abrir, y voy a tratar de abrirlo sin hablar y después comento algo. Para por lo menos ir mostrando el esquema, un poco en esta síntesis entre la cultura letrada, técnica, burocrática y tecnocrática, que por supuesto el peronismo también tiene y hace carne a la hora de pensar un proyecto y un modelo de país, pero lo hace de una manera absolutamente escolástica, casi como manual de escuela primaria, en el cual se sintetiza no solamente cartografía, sino datos, mapeos. Está absolutamente dividido por ejes de trabajo. Estamos hablando de agricultura, de producción, de industria forestal, de puertos, caminos, siderurgia, en fin, el estatuto del peón del cual vos hablaste. Obviamente, representaciones también de nuestra historia. Comienza con una lectura histórica respecto a la conquista de América y cómo eso se inserta en un proyecto nacional en el cual el peronismo, por supuesto, continúa y profundiza. Pero estas imágenes, ¿no? O sea, esto sería en la actualidad un texto lleno de números y de gráficos y de Excel, y acá son imágenes casi de dibujo, pintadas, y me parecía interesante traer a la mesa esta síntesis. De alguna forma, cuando nos pidieron hablar de planificación y pensar el modelo como ese testamento, como ese legado de Perón hacia la posteridad, poder vincularlo con el eje de la cultura para de alguna manera entenderlo como proyecto, como parte no solamente de un esquema material y técnico, sino además filosófico y de comunidad. Bueno, lo de los dibujos también, o lo de que muchas veces Perón hablaba por la radio, también pasa por el porcentaje de analfabetismo que había en las zonas rurales. Y una de mis frases preferidas de Perón, la uso siempre, pero el público se renueva, es cuando les habla a los peones rurales en la primera elección que Perón se presenta, y haciendo campaña les dice primero que no tomen alcohol, que no se mamen, que se acuesten temprano, que al otro día vayan temprano a votar, que vuelvan temprano de sus trabajos, ¿no? Con una cosa profundamente paternal. Pero además les dice, si los patrones, como dijeron algunos, ponen candado, rompan el candado y salgan a votar, ¿no? Como esta cosa de, algunos dijeron que los iban a encerrar para que no vayan a votar. Y eso, o sea, no lo explica. Dice, si algunos cumplen con poner el candado, para mí escuchar esas cosas como algo natural, como parte de la campaña, también te hace darte cuenta de en qué estado vivían los obreros, ¿no? Hoy estamos en un retroceso de material y de legislación y de muchas cosas. Sin embargo, no se nos cruza por la cabeza que alguien nos encierre, ¿no? Una cosa muy cercana a la esclavitud, que se había terminado del todo hacía muy poquito y que para algunos no se había terminado, ¿no? Como que tenían ganas de ejercer una cosa parecida. Entonces, la cultura aparece siempre en Perón, y constantemente lo resalta, para elevar la vida del propio trabajador, para que se eleve técnicamente, para que pueda ganar más riqueza, pero sobre todas las cosas, para que una vez que la gana, la pueda conservar. Para que una vez que es más rico en términos de stock, es decir, cuando se puede hacer su casa, cuando puede tener su heladera. Mi bisabuela, creo que las bisabuelas de todos se han hablado con las abuelas, cuando te comprabas la heladera, abrías la ventana para que los vecinos vean que tenías heladera. Entonces, cuando ese avance en términos de stock está presente y es material, también tiene que ser autoconsciente. Porque cuando no es autoconsciente, parece que, bueno, de repente ahora todo el mundo puede tener celular. Ahí me haces acordar algo que Perón remarca en el libro, que es esta idea de la autoconciencia, la identidad nacional y la autoestima, en el sentido de preservar lo material y a la vez cultivar lo espiritual, como revolución, que vos lo dijiste en términos no violentos, sino una revolución efectivamente simbólica, que fue mucho más profunda en el sentido de la herejía peronista, al menos en los primeros 10 años, en este desfile por el centro, en esta cuestión de la vestimenta, en esta cuestión estética.
Eh, y quizás este Perón del 74 no tiene ese componente porque quizás la transformación cultural ya se había hecho a pesar de los avances y los retrocesos y a pesar del exilio y la proscripción, pero de alguna manera es un Perón que quiere quizás sentar las bases para esta idea de armonía o de pacificación, pero en un sentido virtuoso de la plenitud y la felicidad, que en definitiva conecta con esto que decís. Preservar el stock, reproducirlo, asegurarlo y a la vez cultivar el espíritu de una comunidad y una nación libre y soberana y feliz también y justa. No sé si decimos algo más. Yo obviamente agradecer de vuelta a los compañeros que nos convocaron, también darle espacio a los compañeros que siguen para poder continuar con este curso de formación y agradecer a todas las personas que lo presenciaron y que lo escuchen cuando sea que lo vean. Sí, muchísimas gracias por invitarnos, ha sido un honor. Y bueno, y dejamos toda la bibliografía archivada para que puedan acceder, mirar, trasladarse a la época para entender lo que es el peronismo, que uno recorre el país y los ve muy desanimados a los compañeros, pero hay que entender que somos parte de algo grande en serio. Muchas gracias. Hola, soy Facundo Cabral, soy abogado tucumano, me dedico a la filosofía del derecho y creo que vengo un poco a representar el cupo del norte en este hermoso curso del modelo argentino. Me parece fantástica la iniciativa de los compañeros. Recién escuchábamos en las clases anteriores como que hay una suerte de la moral baja, digamos. Así que ojalá que esto sirva para, no sé, para conectar por lo menos con nuestro ser, ¿no? Con lo más importante que tenemos, que es nuestra doctrina y nuestra razón de existir. Así que, ¿cómo está eso? Bien, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes, buenas noches o buenos días, no sé en qué horario nos estarán viendo. Mi nombre es Juan Rattenbach, soy argentino de la Cuenca del Plata, para no decir que soy porteño, porque no me siento porteño, me siento de este espacio geopolítico de la Cuenca del Plata. Y bueno, y además de peronista soy malvinero y un poco, bueno, comparto la misma formación, soy abogado, pero bueno, mi función social es saber de Malvinas, hablar de Malvinas. Así que bueno, ese va a ser mi humilde aporte en este curso de formación, que bueno, ante todo quiero agradecer a los organizadores por ponerse este curso al hombro, con la logística, con la difusión. Y bueno, acá estamos para levantar la moral, como decías recién. Ahí está. Que tenemos para rato en cuanto a las batallas que tienen que ver con la soberanía de nuestra patria. Así que bueno, acá estamos. Buenísimo. Bueno, ahora sí yo voy a arrancar con mi parte. No sé si le meto directo. Entre las cosas que nos van sacando y que vamos perdiendo, muchas veces también está nuestra identidad más pura, ¿no? Por eso en esta primera parte yo le llamaba de la ontología a la praxis y la importancia de la filosofía trascendental en la doctrina peronista. Y voy a citar muchas veces al número uno, digamos, al general Perón, como me ahorra tiempo, trabajo y además él es un gran intérprete de la conciencia nacional y nos lleva a tomar a la doctrina como eso, ¿no? Como poder sintonizar con lo que el pueblo siente y a eso expresarlo políticamente. En realidad él siempre está en contra de los sectarismos, está en contra de los cabezones, digamos, que te tiran una línea y que esa hay que seguirla, sino que lo que te está pidiendo todo el tiempo es que trates de interpretar lo que pasa a tu alrededor, en tu pueblo, que seas parte del pueblo. Así que un poco me parece que esa va a ser mi función. Voy a tratar de ser breve, me traje un machete acá que espero que después sean placas, así no quedo tan... Pero bueno, la necesidad de la filosofía, Perón arranca diciendo, nuestra patria necesita imperiosamente una ideología creativa y nacional. Las ideologías foráneas son insuficientes para satisfacer las necesidades espirituales de nuestro pueblo. Ahí, digamos, yo subrayo necesidades espirituales, ¿no? Porque es verdad que vamos a caer seguido en lo material, en tener ese piso básico de justicia social que nos permita la libertad, digamos, la justicia social como condición necesaria para la libertad real. Pero los ricos también sufren, digamos, y nosotros creo que tenemos que hablarle a todos como peronistas, ¿no? Tenemos que hablarle a todos porque estamos llamados a interpretar
al ser nacional en toda su integridad, y un poco esa es la tarea, me parece. Así que, bueno, como sabemos, la ontología es la rama de la filosofía que se dedica a indagar sobre el ser en cuanto es. Así que acá un poco yo buscaba cuál es el fundamento trascendental del modelo argentino para el proyecto nacional. Y la importancia de encontrar esa materialidad sustantiva no solo tiene que ver con entender integralmente el texto y el proyecto, sino con la posibilidad de adaptarlo a la coyuntura cuando lo llevamos a la praxis, ¿no? Creo que si entendemos bien cuál es el ser nacional y cuál es la necesidad de ser del peronismo, nos va a costar mucho menos bajarlos, digamos, como se dice, poder comunicarlo, poder expresarlo, no perdernos cuando nos toca tomar decisiones, por ejemplo. Perón decía: todo movimiento colectivo que trata de introducir modificaciones de fondo en la estructura social debe tener una sólida justificación filosófica. Esta afirmación es corroborada por la historia, pues las grandes corrientes transformadoras han obrado siempre con un firme respaldo filosófico. Como vemos, digamos, nos quisieron sacar la filosofía del peronismo. De hecho, en la filosofía del derecho hay un filósofo que era de la corriente egológica que se llama Carlos Cosio, tucumano también como yo, que era el profesor titular en la Facultad de Derecho de la UBA de Filosofía del Derecho. Él, cuando se hizo una especie de encuesta para ver si había que reformar o no la Constitución del 49, dijo: claro que sí, la Constitución es de 1853, no expresa la verdadera realidad que vive hoy en el pueblo argentino, hay que reformarla. Por ese simple hecho, cuando vino la Revolución Libertadora en el 55, lo corrieron de la cátedra, lo expulsaron y se dejó de enseñar la filosofía egológica para siempre. Borraron la doctrina egológica, que era una suerte de tercera posición en la filosofía del derecho, porque estaba el positivismo kelseniano y el justnaturalismo más de corte aristotélico tomista, y él tenía la doctrina egológica que tenía que ver con una suerte de el derecho es un objeto cultural, de materialidad dialéctica que se construye en base a... Bueno, esa doctrina, yo estoy seguro que, no sé si la viste vos cuando eras alumno, pero no se enseña, y aparece entre las grandes cosas también que nos van sacando, que nos van borrando, y después uno no sabe dónde está parado, ¿no? Y ahí Perón en la comunidad organizada ponía ese concepto de la insectificación. Sos un insecto frente al mundo. Imagínate, Perón escribía sin que haya celulares, no existía internet, y sin embargo ya lo veía al humano sin ningún palo de que cargarse, digamos, era como lo veía ya perdido en este mundo global que nos propone una suerte de dictadura de la inmediatez y un consumo que es desesperante, digamos. Así que me parece muy importante recuperar el alfa y omega, como decía acá el compañero Agustín antes, de la doctrina nacional, que está muy bien expresada en su parte espiritual, en la comunidad organizada, y que en el proyecto nacional, en el modelo argentino del proyecto nacional, tiene como la profundización de esa tesis. ¿Cuál es el contexto? Perón, cuando se va, ya elige el tiempo a la sangre, y se va sin elegir dar esa batalla que muchos le reclaman. ¿Por qué no le daba los fierros a los sindicatos? Se pudre todo. Perón elige el tiempo a la sangre y vuelve mucho más sabio y pacifista que ese general que se fue eligiendo el tiempo a la sangre, reformulando su verdad número 6, que era: para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Él vuelve con una idea de trabajar sobre los acuerdos. Si hay que hacer un puente, hay que hacer un puente, no hay ni de izquierda ni de derecha, hay la necesidad de conectar dos pueblos. Eso resume un poco, sintetiza lo que Perón viene a hacer y trata de trabajar sobre eso, sobre los grandes consensos. Dice: trabajemos sobre los grandes consensos, somos argentinos, la grandeza de la nación necesita que nos pongamos de acuerdo. En otro de sus grandes párrafos, Perón, parece que estoy citando la Biblia, ¿viste? Cuando lo cito a Perón, pero dice: estamos ante un problema de cultura y espíritu. Un poco, recién Mayra hablaba de la cultura, ¿no? El signo mecánico del materialismo intransigente ha privado a los hombres y mujeres de su sombra cósmica. Ahí ya se pone en modo poético también, porque es increíble, no sé, a mí me parece increíble. Ha privado a los hombres y mujeres de su sombra cósmica, convirtiéndolos en seres resentidos y minúsculos. A este proceso lo llama insectificación, y uno de sus síntomas es la náusea ante las leyes, náusea ante lo comunitario, la náusea biológica antiorganicista.
La náusea como entelequia opera sobre el desencanto individual y se transforma en la angustia de una sociedad sin proyecto común. Ahí la náusea, yo lo liqué rápidamente con el texto de Sartre que se llama La náusea, que está escrito en 1938, esto está escrito en 1949, y después aparecen muchos puentes entre el existencialismo, que es la filosofía de moda de esa época, y de hecho Cosio, el filósofo que citaba recién, es medio existencialista, y Perón, ¿no? Eso es como para otro curso, me imagino, porque puede ser polémico, pero este concepto de la náusea se aplica perfectamente a nuestros tiempos. Me parece que, aunque lo vean dentro de 10 años este video, la náusea esa va a seguir operando como el malestar en la cultura, en la sociedad, como algo que no... Cuando no tenemos un proyecto colectivo y solamente sos vos por vos mismo y el solo yo, siempre hay algo que no cierra. Y eso es un poco lo que Perón dice cuando manifiesta que nadie puede realizarse en una sociedad que no se realiza. Dice, nosotros somos colectivistas, pero la base de ese colectivismo es de signo individualista. Y su raíz es una suprema fe en el tesoro que el hombre, por el hecho de existir, representa. Lo que nuestra filosofía intenta restablecer al emplear el término armonía es cabalmente el sentido de la plenitud de la existencia. Al principio hegeliano de realización del yo en el nosotros, apuntamos la necesidad de que ese nosotros se realice y perfeccione por el yo. Yo lo interpreto esto como un egoísmo virtuoso. No es que yo quiero que la gente esté bien porque soy bueno, sino que yo quiero que la gente esté bien porque eso me hace bien a mí, ¿no? Es como, y en ese sentido, no se lo puede tachar nunca a Perón de un colectivista a ultranza, sino que él tiene a la libertad y a la individualidad como horizonte, pero como un horizonte común entre otros individuos. Y piensa después lo mismo, Juan seguramente lo va a profundizar con respecto a la sociedad, a la nación y a la posibilidad de ser en su colectivo continental, alineado con los países del tercer mundo. La verdad que es una filosofía completa, profunda y emocionante la de Juan Domingo Perón. Dice, el mundo moderno empuja incesantemente a sus víctimas, pero sin conducirlas a ninguna parte. La mejor forma de combatir el egoísmo es democratizar el placer, abrir las posibilidades del disfrute a sectores cada vez mayores de la humanidad. De la humanidad, dice. Ya se va a la Argentina, él ya está pensando en un proyecto universal. Así que, bueno, eso es como la importancia de la filosofía trascendental en el pensamiento peronista. Pero el otro punto muy importante del modelo nacional que tiene que ver con este Perón argentino y tratando de buscar los consensos es el proyecto nacional como consenso básico. Él decía, sensibilidad e imaginación es base para ver base para apreciar base para resolver y resolver base para actuar. Está tratando de conectar con la sensibilidad. Perón vuelve a la Argentina con la obsesión de la unidad nacional. Ya grande y habiendo visto in situ los grandes procesos del cambio mundial, entiende que la única forma de que el país se desarrolle es bajo un gran consenso nacional. Entonces dice, el primer objetivo del modelo argentino consiste en ofrecer un amplio ámbito de coincidencia para que de una vez por todas los argentinos clausuremos la discusión acerca de aquellos aspectos sobre los cuales ya deberíamos estar de acuerdo. Y a continuación dice, o profundizamos las coincidencias para emprender la formidable empresa de clarificar y edificar una gran nación, o continuamos paralizados en una absurda intolerancia que nos conducirá definitivamente a otra frustración. Parece hablando de esto. Perón tiene una obsesión con los sectarismos también, dice. Los sectarismos no nos conducirán jamás a la liberación. Encerrarnos en nuestras ideas y procurar imponerlas por el peso de una fuerza circunstancial significaría caer en el mismo error por el que han transitado aquellos a que hoy enfrentamos. O sea, todo círculo político es antipopular y por lo tanto es antiperonista. ¿Cuántas veces hemos visto lo mismo, no? Hay algunas incluso organizaciones que han hecho de eso su máxima leyenda y hoy siguen transitando esta idea de apuntar los cañones hacia adentro y no mirar hacia el frente al adversario, sino hacia el costado del compañero. Me parece que es importante aprender de ese viejo Perón que venía a traer algunas ideas bastante aceitadas, ¿no? Bueno, un poco traía eso, digamos. Creo que después puedo seguir conversando más. Para darte pie, Juan, yo también quería hacer algo de hablar un poco del modelo argentino y su inserción en el mundo. Acá, como decía, la verdadera política para Perón era la política internacional.
Dice, la progresiva transformación de nuestra patria para lograr la liberación debe paralelamente preparar el país para participar de dos procesos que ya se perfilan con un vigor incontenible: la integración continental y la integración universalista. Perón se imagina a la Argentina del mundo, pero se imagina a la Argentina fuerte, con su identidad clara, siendo hermanos de los países vecinos continentales y teniendo una unidad programática con el tercer mundo. El universalismo constituye un horizonte que ya se vislumbra y no hay contradicción alguna en afirmar que la posibilidad de sumarnos a esa etapa naciente descansa en la exigencia de ser más argentinos que nunca. El desarraigo anula al hombre y lo convierte en indefinido habitante del universo ajeno. O sea, ahí está Perón tirando máximas que realmente se aplican y que está buenísimo para traerlo al debate, porque algunas veces nos hacen pensar que no tenemos doctrina, que no tenemos filosofía, que no tenemos espíritu, que no tenemos alma, que no tenemos ser. Entonces la figura esta del continentalismo es la transición necesaria para entrar al mundo fuerte, digamos, que es lo que hizo Europa con la Unión Europea, sin ir más lejos después. Y sobre el final del modelo argentino tira también una especie de ecoperonismo, diciendo, somos parte de la misma comunidad, digamos, el mundo es uno solo, estamos talando el bosque, nos estamos quedando sin agua. El viejo ya la veía. Dice, creo que ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera, la dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la tecnología y de la necesidad de invertir de inmediato. Dice, nos lleva a la necesidad de invertir de inmediato la dirección de esa marcha, a través de una acción mancomunada internacional. O sea, está tirando un poco la Agenda 2030. Pero la verdad que siempre es bueno volver a Perón. Yo tuve que volver para ponerme y actualizarla para compartir con ustedes este curso. Y la verdad que recomiendo volver a las fuentes y recomiendo tratar de pensar esas fuentes de donde estamos situados, desde el barrio en que vivimos, desde la universidad a la que vamos, desde la familia con la que compartimos. Me parece que esa realmente, de eso se trata el peronismo y la liberación de la patria. Así que nada más, dejo, Juan, que sos un capo de las Malvinas y me encanta escucharte. Bueno, muchas gracias, Facu. Voy a retomar muchas cosas que planteaste recién, también de cosas que planteó Mayra y Agustín. Yo quería arrancar una definición, si me lo permiten, porque voy a hacer este barrido alfa y omega en la cuestión de la soberanía de Malvinas y la Antártida, pero quiero ir un poco al pre-alfa, ¿no? Un poco Agus lo mencionó ahí por arriba, el tema del siglo XIX, que en realidad es una verdadera pasión personal. Y quería tirar una definición de Perón, no de peronismo, de Perón. Y es plantear la idea de que Perón es Juan Manuel de Rosas en el país de Julio Argentino Roca. Digamos, ¿no? Es famoso segundo tirano montado en un país sin una infraestructura que previo al peronismo venía de la oligarquía, no solo la oligarquía que se termina de consumar en 1880, sino que también se prolonga en lo que fue lo que hoy conocemos como la década infame, ¿no? Que no solamente hay una continuidad de Julio Argentino Roca padre, sino en Julio Argentino Roca hijo, ¿no? Que es el que planteó muy graciosamente en el contexto del Roca-Runciman de que Argentina en los hechos era como una colonia más o como una parla más del Imperio Británico. ¿Por qué hago el paralelismo de Rosas con Perón? Porque la diferencia, creo yo, entre Perón y Rosas tiene que ver con la sistematización de la doctrina. Muchas veces algunos piensan que Rosas era una persona sin doctrina o el federalismo del siglo XIX no tenía doctrina o que se limita únicamente a las instrucciones de Artigas en la Asamblea del año 13. El tema es que está dispersa. Está dispersa en la correspondencia de Rosas, en alguna que otro escrito por Pedro de Angelis, su intelectual napolitano, acá hago un paralelismo con el Diego, ¿no? O sea, que el principal intelectual de Rosas sea de Nápoles, habla mucho también de nuestro país, o Manuel Moreno. ¿Por qué menciono estos tres personajes? En el caso de Rosas también hay algo en común con Perón, que es el tema del origen. Por lo general, a veces solemos hacer hincapié en el origen tehuelche de Perón, su origen americano, a través de lo que era su ascendencia tehuelche por vía materna. Pero por vía paterna tenemos, obviamente, pensamos Perón, bueno, un apellido italiano. Su abuelo, sin embargo, era un médico que fue titular de cátedra en la Facultad de Derecho de la UBA, ahí tiene un punto en común con Carlos Cosio. Y ser titular de cátedra en la década de 1870, bueno, pensemos que ni siquiera estaba
el no arancelamiento de la universidad, digamos. La Universidad de Buenos Aires era un lugar para muy pocas personas y que además se casó con una inglesa. Perón va a decir en el exilio, cuando va a hablar de la marina mercante y cómo se terminó constituyendo esa marina mercante, que repito, tiene su origen en 1880, se termina de nacionalizar a mediados de la década del 40, de que cuando él negoció el tema de los ferrocarriles con los ingleses, él le contó a la comisión negociadora que él tenía una abuela escocesa. En realidad no era escocesa, era inglesa, pero hay algo ahí, como se dice hoy en día, y me parece que era importante mencionarlo porque si bien Rosas tiene en su origen ser un estanciero, Rosas, por un lado, tenía un muy buen vínculo con los caciques del sur, en esa idea de construir una patria hacia el sur, porque yo voy a ir un poco para ese lado, no del norte, me voy para el otro, para las otras latitudes. Y de alguna manera él termina traicionando a su origen cuando las papas quemaron, cuando Francia invadió la Argentina en 1838, 1839, 1840, y de alguna manera termina ni más ni menos que acudiendo a los caciques del sur para poder sostenerse en el poder frente a lo que era una invasión francesa en el Río de la Plata. Entonces, de alguna manera, entre el Rosas gobernador y el Rosas estanciero, primó el Rosas gobernador, defensor de la soberanía, tema que lo charlaremos quizás en otra ocasión. Pero Perón también se ha visto como un traidor al interior de lo que fue cierta corporación, si se quiere, de una persona que pudo acceder al Colegio Militar de la Nación, a la instrucción militar, con toda la carga que tenía esa institución creada y formalizada en tiempos de Roca, para después terminar siendo ni más ni menos que el general de los trabajadores, el general del pueblo argentino, el pueblo trabajador, pero con esta diferencia, creo yo, en relación a Rosas, de que él pudo sistematizar una doctrina que nace en la comunidad organizada y termina en el modelo argentino, pero cuando hablamos de soberanía, llámese Malvinas, llámese la Antártida, hay una total continuidad. Es decir, Perón no podría haber hecho la política exterior, tanto del 46 al 55, como del 73 al 76, en relación a estos temas, si no tomamos en cuenta que previamente en el siglo XIX hubo un Juan Manuel de Rosas que puso lo que tenía que poner para no solamente defender nuestra soberanía en la Cuenca del Plata, sino tener todos los papeles en regla en relación a nuestro reclamo de soberanía en Malvinas y en el Atlántico Sur. Y bueno, yendo en este ping-pong de alfa y omega, de comunidad organizada y modelo argentino, quería un poco trazar este origen de cuando asume Perón su primera presidencia. Una de las primeras medidas que toma Perón es en el contexto del ingreso de la Argentina a Naciones Unidas, que es ni más ni menos que cuál sería nuestro lugar en el mundo, mientras que se plantea en simultáneo la idea de la tercera posición frente a un mundo bipolar. El gobierno de Perón ya había planteado esta idea de reservas de soberanía en relación a Malvinas, la Georgia, la Sandwich y la Antártida Argentina, como para decir, bueno, ingresamos a esto que se supone que es la comunidad internacional, bueno, pero sepan que acá hay una ocupación británica de nuestros territorios y lo primero que hacemos es plantear reservas de soberanía. Estamos en un contexto donde a su vez Perón hace un montón de medidas en relación a la defensa nacional. Primero termina dándole el lugar que se merece a la Fuerza Aérea Argentina, ¿sí? 1947, como una fuerza autónoma, distinta tanto de la Armada como del Ejército, y también comienza a generarse un montón de inversiones de infraestructura vinculadas con la defensa. No quiero ir a los lugares más conocidos que por ahí tienen que ver con, digamos, con los aviones de propulsión, sino por ahí pensar otros elementos, como ni más ni menos que la incorporación del crucero Ara General Belgrano a la Armada Argentina. Un crucero que era de la Armada estadounidense, una de las pocas embarcaciones que sobrevivieron a Pearl Harbor, y que le pusieron Ara 17 de octubre, ¿no? Y que se incorpora a la Armada Argentina en el año 51, y que después, bueno, después del golpe 55 le cambian el nombre, como era de esperar, y fue una de las grandes protagonistas de la Guerra de Malvinas. Así como también otros elementos pocos conocidos, como la base aeronaval de Río Grande y el Batallón de Infantería Marina número 5, también de la misma ciudad, y pensar como esta idea de largo plazo de cómo parte de la infraestructura de defensa que se incorpora en tiempos de peronismo va a ser la carne que se va a poner en el asador frente a cuando efectivamente las papas quemaron y hubo que enfrentarse con Gran Bretaña en el Atlántico Sur. Pero cuando hablamos de defensa del Atlántico Sur, uno parte desde un lugar del continente. Y es interesante cómo
ya tenemos una primera medida de desarrollo económico conjugada con la defensa en miras del Atlántico Sur, que tiene que ver con esta idea de crear al sur del paralelo 42, que sería el límite entre Chubut y Río Negro, una gran zona franca, libre de impuestos. Es decir, hoy se habla de la cuestión tributaria, impositiva, la libertad de no pagar impuestos. Bueno, esta es la coyuntura en la cual estamos grabando esto. Pero lo interesante de Perón era esta idea de que, bueno, no hay defensa sin desarrollo económico. Frente a esa frase de Alberti de gobernar es poblar, gobernar también es crear empleo, trabajo, infraestructura. Se toma esta decisión económica y a partir de este momento, en esta conjunción de infraestructura de la defensa y de desarrollo económico de la Patagonia Austral, comienza de alguna manera a pensarse en la Antártida, ¿no? En esta idea de Argentina bicontinental. Y acá les estamos compartiendo en la edición 2 imágenes. A la derecha está el general Pujato, por entonces coronel, quien hizo este proyecto de hacer un salto cualitativo de la soberanía argentina en la Antártida. Previo a Perón teníamos solamente una base, que era desde 1904, del segundo mandato de Roca, y con Pujato se hace lo que algunos autores denominan el salto polar argentino. Y acá estamos viendo otra imagen, que es un busto de Evita en la Antártida, y lejos de hacer simplemente un homenaje a Evita, la jefa espiritual de la nación, en la Antártida, está su busto ahí porque fue de alguna manera, no sé si me permite el término, lobista antártica, ¿no? Porque frente a entre Pujato y Perón, Evita en parte fue mediadora, fue una de las grandes impulsoras de su proyecto, y se dio este salto cualitativo donde muchas de las bases que hoy la Argentina tiene en la Antártida se crearon en esta época, ¿sí? Donde casi teníamos una decena de bases, y que fue un contexto donde también hubo obviamente tensiones con Gran Bretaña. Es decir, las tensiones con Gran Bretaña quizás no fue en el río Paraná como en 1845, sí fue en la Antártida como pasó en 1951. Estamos en un contexto donde los británicos, cada vez que terminaban las campañas de verano, no tenían una mejor idea que destruir los refugios de verano, tanto de Argentina como de Chile. En ese contexto y frente a esos ataques británicos en nuestra soberanía en la Antártida, Perón planteó 2 cuestiones muy sencillas. La primera es tratar de consolidar el vínculo con Chile, ¿no? Ahí hay un eje medio sanmartiniano, junto a Ibáñez del Campo, donde Argentina y Chile inician reconocimientos recíprocos en la Antártida. Es decir, Chile reconoce como soberanía argentina en lo que está al este de su reclamo, y Argentina reconoce como soberanía chilena en la Antártica, como llaman ellos, todo lo que está al oeste y por fuera del reclamo argentino. Lo que se va a superponer en el medio se va a denominar Antártida Sudamericana. ¿Cuál era el objetivo de esta americanización de la Antártida? Dejarle bien en claro al mundo que esa porción del planeta, que es hoy en día, y siempre lo fue, la reserva de agua dulce más importante del mundo, no es británica, ¿sí? Pero a tal punto fueron las tensiones con los británicos, estando los soldados argentinos y chilenos de un lado frente a los británicos, hoy nos parece ciencia ficción en función de qué pasó en la Guerra de Malvinas, años después, que Perón termina movilizando la Armada Argentina al paralelo 60, al límite con la Antártida, y ahí empiezan las negociaciones con el embajador británico. A lo que Perón le pregunta al embajador, bueno, ¿qué hacen en la Antártida? Y el embajador le contesta, bueno, porque estamos en Malvinas. Y ahí Perón le contesta, bueno, eso me hace acordar un vecino que me robó el perro y al día siguiente me reclamó la cadena, ¿no? De ahí viene esa famosa frase de Perón, los británicos se comprometieron a no destruir ni a los refugios, ni a las bases, ni argentinas, ni chilenas. Pero lo interesante de esto, ¿cómo era la visión continental de Perón en función de defender la Antártida argentina y en función de defender el Atlántico Sur argentino? Con esta idea de que, así como un individuo no se realiza en soledad, sino que se realiza en comunidad, la idea de que por ahí Argentina como nación en sí misma y en soledad no nos vamos a realizar, sino que nos tenemos que realizar en escalas, y acá retomando un poco lo que se dijo antes, empezando por una escala continental y de eso obviamente en una escala universal. Obviamente pensando en el eje de la soberanía, en este caso Malvinas y la Antártida. Y acá también, bueno, traje para compartir una imagen que verán con las magias de la edición, que esta es una imagen cuyo crédito se lo tengo que dar a Pablo Fontana, un historiador especializado en la Antártida,
donde justamente él rescata estos episodios junto a otros autores de cómo se inicia en enero del 55, antes del golpe de Estado de septiembre, la idea de empezar a habitar la Sándwich del Sur, que aprovecho para aclarar, ningún ser humano en la historia de la humanidad tuvo vocación de habitar la Sándwich del Sur, a excepción del Homo sapiens argentinus peronensis, si se me permite también el término, arrancando con un refugio llamado Teniente Esquivel, y de alguna manera, si nosotros empezamos a sumar todas las piezas del rompecabezas geopolítico, entre el desarrollo de la Patagonia, el salto por argentino en la Antártida y el refugio Teniente Esquivel en la Sándwich del Sur, lo que vemos es un movimiento de pinzas que apunta hacia Malvinas, ¿no? Que es en definitiva este anhelo que todos tenemos como nación y que de alguna manera Perón se buscaba plasmar en hechos. En términos educativos y culturales, tenemos también otro salto cualitativo en términos internos, que es la consolidación y la incorporación de la cuestión Malvinas y de la Antártida en la currícula escolar a nivel nacional. Al punto tal, que bueno, acá le estamos compartiendo en pantalla, en Malvinas hacen publicaciones, obviamente hechas por los británicos. Acá le estamos compartiendo la imagen de un libro que se vende en Malvinas, en Puerto Argentino, obviamente está en inglés. Y siempre que hay un libro o algo que se publica o se vende con la línea colonial británica en Malvinas, siempre a Perón le dedican una página como el responsable de esta conducta repetitiva, irracional que tenemos los argentinos, es decir, cada 2 minutos que las Malvinas son argentinas. ¿Sí? Perón es como el autor intelectual de esta conducta irracional para los británicos, y siempre le dedican una página a Perón como ser del autor intelectual a través de estas reformas educativas que se hizo en la década del 40 y el 50, popularizando la causa Malvinas. Si no, nos explica lo que fueron esas plazas de abril del año 82, porque antes de la década del 40 y el 50, Malvinas era una discusión simplemente de una élite ilustrada, ¿no? Retomo un poco esta idea del peronismo en sus tensiones con esa ilustración, pero también con esa popularización del conocimiento, ¿no? Tanto a través de la doctrina como abriendo las puertas de las universidades a los hijos de las familias obreras que nunca pueden haber accedido a la universidad, pero con esta idea a través de las reformas educativas, decir, bueno, Malvinas ya no es la discusión de unos intelectuales militares o universitarios, sino que también hoy Malvinas es una causa del pueblo argentino, con toda la conciencia que eso implica. Y como si fuera poco, es el contexto donde se desarrolla, en la década del 50, el mapa bicontinental argentino. ¿Por qué es importante el mapa bicontinental como imagen y como ícono, y que no casualmente se haya consolidado en términos de imagen durante este alfa, ¿no? Del peronismo, ¿no? Básicamente porque el mapa bicontinental, lo quiero sumar a estos elementos que nos deja el peronismo, es la hoja de ruta argentina del siglo XXI. Porque va a depender de nosotros intergeneracionalmente, por ende la moral la tenemos que tener por las nubes, porque tenemos que hacer de este mapa una realidad efectiva y no que quede como un mero diseño hermoso cartográfico, sea del Instituto Geográfico Militar, hoy en día Instituto Geográfico Nacional, porque tenemos hoy en día 1/3 de nuestro territorio ocupado por Gran Bretaña y a su vez con la disputa no menor que hay sobre la Antártida. Entonces, la idea de pensar que la hoja de ruta argentina del siglo XXI fue consolidada conceptualmente y cartográficamente en la década del 40 y el 50, me parece que es un tema no menor y que también forma parte de la doctrina justicialista. Y ahora sí, yendo al Omega, a la década del 70, no podía mencionar esta cuestión de, nuevamente, el desarrollo económico. Si bien la Ley de Promoción Económica Tierra del Fuego, la 19640, es del año 72, nobleza obliga, hay que mencionar que quienes estuvieron detrás de ese proyecto fueron 2 militares. Uno fue, obviamente, el general Perón, general del ejército, el otro un capitán de navío de la Armada llamado Ernesto Campos. Pero lo que quería mencionar de esto es que un poco el proyecto geopolítico de Tierra del Fuego de los 70, que se termina ejecutando a partir del 73, es esta idea de que no bastaba con que Tierra del Fuego fuera una mera zona franca, sino que fuera un área aduanera especial, y comenzara a pensarse al interior de la isla cuáles van a ser los vectores de desarrollo en función de preparar las condiciones económicas de Tierra del Fuego para el momento en que Argentina recupere el ejercicio pleno de soberanía
en Malvinas. Y así como estamos viendo en pantalla, bueno, las vamos a pasar rápido, lo que fue la inauguración de este aeródromo en las afueras de Puerto Argentino. Podemos ver ahí en pantalla cómo está flameando la bandera argentina en Malvinas 10 años antes del conflicto. Y a partir del 73, con este salto cualitativo, tenemos ni más ni menos que el desembarco de YPF en Malvinas. Ahora, lo interesante de esto es cómo viene conectado con la geopolítica de Tierra del Fuego. Río Grande, que tiene producción de gas y de energía, con este vector de competitividad que se oriente hacia el desarrollo industrial, hacia la producción industrial. Esta imagen que estamos viendo de YPF en Malvinas se hizo con apoyo logístico desde Río Grande, a lo cual aprovecho también para sumar la cuestión de gas del Estado. Toda la infraestructura de gas de Malvinas se instala tanto en el 74 como en el 75, dándole a los isleños, en esta época, cocinas y garrafas de gas gratuitas, ¿no? Una persona no peronista que cuando adjetiva una persona que recibe algún beneficio del Estado lo suele llamar planeros. Bueno, acá los isleños en la década del 70 en Malvinas se los podía denominar los malviplaneros, ¿no? Porque además de recibir toda la infraestructura de gas en Malvinas, recibían cocinas y garrafas de gas gratuitas. Es decir, los isleños llegaron al siglo XX de la mano de Perón porque justamente seguían calefaccionando sus casas con turba como se hacía en el siglo XIX. Y Ushuaia, con este perfil más orientado hacia el turismo, y acá obviamente retomamos el vínculo de nuestro país con la Antártida, el tema de la marina mercante. Pensemos que Argentina fue el país que inventó el turismo antártico. Hoy lamentablemente es una cuenta pendiente de cómo recuperamos esas capacidades nacionales en relación al turismo en la Antártida. Y lo que era la marina mercante, que luego evolucionó en la flota mercante del Estado y luego en ELMA, Empresas Líneas Marítimas Argentinas, proponía a los que estaban recién casados no festejar su luna de miel en el exterior. No voy a citar ninguna ciudad del exterior, se las dejo a libre imaginación, sino que se tomaran un crucero de ELMA que salía de Ushuaia y se dirigía hacia Malvinas y luego a la Antártida, ¿no? Una especie de luna de miel soberana, ¿sí? Con mucho frío, pero soberana al fin, que era lo importante, con estos cruceros de ELMA que salían justamente desde Ushuaia. Y el refugio de la Sándwich del Sur de enero del 55 es un proyecto que se deja de lado, obviamente después del golpe de ese mismo año, y lo vuelve a retomar el peronismo en los 70. Esta idea de no nos olvidamos de la Sándwich del Sur, y por un decreto secreto que se termina firmando en octubre de 75, se decide crear la Estación Científica Corvette Uruguay, que fue el único establecimiento permanente de la historia de la humanidad en la Sándwich del Sur, obviamente con bandera argentina, con el objetivo de no solo asentar nuestra soberanía en el Atlántico Sur, sino también garantizar nuestra proyección hacia la Antártida. Es decir, lo interesante es esto, cómo tuvo que volver el peronismo, tuvo que volver Perón para nuevamente poner en valor estos espacios estratégicos de la Argentina. La anteúltima cuestión que voy a mencionar es que en Malvinas en el año 74 se hace una carrera de regatas ahí en la bahía de Puerto Argentino. Quien lo terminó ganando fue un ingeniero llamado Horacio Tetamanti, algunos quizás lo conocen, un ingeniero obsesionado con el canal de Magdalena y las vías navegables de la Cuenca del Plata. Él ganó esta carrera en Malvinas en el año 74 y la medalla se la dio Perón en persona. Dijo que fue el momento más feliz de su vida. Imagínense ganar unas regatas en Puerto Argentino y Malvinas y que la medalla te la dé Perón en persona. Y cuando termina trascendiendo en otro plano, Perón, el 1 de julio del año 74, pasan varias cosas. Primero quiero destacar esta imagen que estamos compartiendo en pantalla, que en el contexto de la campaña del año 73 se pegaron afiches en una casa en Puerto Argentino, tanto de Perón y de Evita. Hoy nos parecería impensado esto. De hecho, hoy en día, solo para que lo sepan, en Malvinas, cuando uno viaja, te entregan un folleto donde dice que está prohibido enarbolar banderas argentinas, cantar el himno o también canciones políticas. O sea que el colonialismo británico prohíbe cantar la marcha peronista en Malvinas como si estuviéramos en plena dictadura del 55. Por eso es importante compartir estas imágenes de estos afiches de Perón en Malvinas. Y quería mencionar que cuando muere Perón, en julio del 74,
en Malvinas, en la Iglesia Católica de Puerto Argentino, se celebra una misa en su honor. Y por último también traje para compartir, veremos después cómo sale en la edición, un video donde está Maradona y Víctor Hugo Morales en el contexto mundial de Rusia 2018, donde lograron retomar de archivo de que la muerte de Perón frenó el Mundial de Alemania en 1974. Es decir, separaron los partidos que se estaban jugando en ese momento, haciendo un minuto, ¿no?, en homenaje a Perón, que había muerto, que creo que es la única vez en la historia de los mundiales que se frenó un mundial por la muerte de un líder político. El único que fue Perón, y que, bueno, obviamente terminó ese mundial con la imagen de lo que después terminó siendo Mundial 78, cuyo logo fue ni más ni menos que las manos de Perón sosteniendo una pelota de fútbol. Pero bueno, quería un poco cerrar ahí, digamos, mi parte con esa cuestión de cómo, por un lado, se celebró una misa en honor a Perón en la Iglesia Católica de Puerto Argentino, y cómo la muerte de Perón hizo ni más ni menos que parar un mundial de fútbol frente a las miradas de todos los hinchas del mundo. Me queda una cosa ahí que acabas de decir. Tengo entendido que has ido a Malvinas, entonces, con esta pasión que sentís por Malvinas y la llevas muy encarnizado, digamos, a la causa. ¿Qué has sentido? ¿Cuál ha sido tu sensación cuando has pisado ese suelo argentino? ¿Y qué reflexión puedes dejar a este hermoso curso? Bueno, primero en relación al viaje en sí, fue todo un debate histórico en nuestro país, si viajar o no, por el tema de que te sellan el pasaporte y tomar eso como una ofensa. Yo recomiendo viajar a Malvinas porque creo que es un derecho y a su vez una obligación. Los británicos no quieren que viajemos, hay que salir un poco del fetichismo del pasaporte o de un sello, no darle tanta importancia a eso, sino la importancia de conocer nuestro país en toda su extensión. Y bueno, yo también recomiendo estar preparados en lo espiritual porque las emociones van en extremos. Uno pasa de la adrenalina más absoluta, es decir, estoy en Malvinas, a también la angustia muy fuerte, que es obviamente ir al cementerio donde están nuestros héroes, o ver la bandera británica flameando en nuestro territorio. Pero creo que es una experiencia, que es un viaje de ida. Toda persona que viaja a Malvinas no vuelve igual, también es una advertencia. Pero creo que es importante para ir en nuestra formación como argentinos y también como militantes, porque nos hace ver el país de sur a norte. Creo que un poco la visión de Perón también iba un poco de ese lado. Creo que su obsesión en la Antártida también tenía como por objeto ver, digamos, desde nuestras coordenadas al revés, ¿no? De sur a norte y no desde Buenos Aires hacia las demás latitudes de nuestra patria. Y creo que de alguna manera también nos sirve a poner en perspectiva todo lo que nos falta hacer como país y que por eso, repito, vuelvo al mapa bicontinental, que creo que de forma intergeneracional tenemos que hacer de eso una realidad efectiva, como lo hubiesen querido nuestros ancestros y también el general Perón. Bueno, agradecer por supuesto a todos los organizadores. Tengo entendido que son como varios colectivos, algunos tienen plataformas de stream, otros tienen como el aluvión, que por ahí yo participo escribiendo, y que están todos preocupados por sembrar esa semilla de conciencia nacional, ¿no? De tratar de hacer la patria un poco más justa. La verdad que me parece que estos ámbitos son importantísimos para encontrarse con compañeros de forma presencial como acá, pero también virtual, que nos conozcamos, que escuchemos nuestras verdades, que las verdades del otro, y que construyamos la Argentina grande que tanto soñamos. Así que agradezco muchísimo, me encanta estar acá, es un honor, y la verdad que ojalá que esto prospere, se distribuya y sean muchos los compañeros que puedan contar su verdad también.